quiero empezar con una pregunta o unas preguntas para cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen un creyente realmente feliz y victorioso? Feliz y victorioso. Cuando ustedes se ven a un espejo, ¿se ven felices y victoriosos? ¿Es usted feliz? ¿Es usted victorioso? Hay un himno que dice: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. El tema que hoy quiero compartirles es sobre la eficacia de la obediencia. Es sobre la obediencia que debemos tener nosotros. Y hoy quiero que cada uno de nosotros, así como cuando yo predico, cuando yo comparto la palabra, a la primera persona que predico es a mí mismo. El mensaje yo creo que es para mí ya. Ahora les pregunto a ustedes también, que en este momento hay algo que Dios quiere que usted haga y no lo ha hecho todavía. Hay algo que usted quiere, que el Señor quiere que ustedes hagan y no ha hecho todavía. O por ejemplo, Dios le está diciendo en este momento que tiene que confesar algún pecado que tenemos por ahí, todavía no lo hemos hecho. O que el Señor les está diciendo en este momento una restitución que debe hacer y no la ha hecho. O tenemos que tener o hacer las paces con algún hermano y no lo hemos hecho. O el Señor le está diciendo en este momento, tal vez hay alguno que en realidad no haya aceptado al Señor como su legítimo Rey y Salvador en su vida y no lo hemos hecho. Hay un refrán por ahí que escuché que dicen: narices muertas no huelen flores o no huelen rosas. Todo es en vida. Mi madre nos decía que para qué llevarle flores o para qué ir a llorar después cuando ella se muriera, que lo hiciéramos en vida, que todos los días tenemos la oportunidad de decir algo o de obedecer. Igual pasa con el Señor. Cada día que Él nos da es una oportunidad de que nosotros podamos cumplir y obedecer al Señor. Cada día es eso, una oportunidad que Él nos enseña para poder obedecer al Señor. Y por eso era la pregunta: ¿hay algo que el Señor quiera que nosotros hagamos y no lo estamos haciendo? Doblar rodillas, orar, diezmar, ofrendar, ayunar, no sé, dar un testimonio a algún hermano. Tal vez Dios nos está mandando a dar el testimonio a algún hermano y nos da pena o no queremos hacerlo todavía. Vamos a estar en, los que tengan la Biblia por ahí, en el libro de Hechos, capítulo 5, del 27 al 40, por ahí más o menos. Vamos a tenerlo por ahí. Y antes voy a contar un poquito el trasfondo de lo que está sucediendo en ese momento. Y los apóstoles estaban testificando por todo el mundo. Estaban enseñando y predicando la palabra del Señor. Dios ya se había manifestado. Jesús dio la gran comisión y ascendió a los cielos. Los apóstoles salieron por el mundo a cumplir con la gran comisión. En ese momento se estaban salvando muchas vidas. Muchos estaban aceptando al Señor. Ese grupo de discípulos tenía al pueblo o al mundo entero en ese momento de cabeza por el Señor Jesús. Pero había un grupo de personas que siempre estuvieron en contra. Los saduceos, los fariseos, los
herodianos, no heredianos, sino herodianos, ¿verdad? Que siempre estuvieron en contra de Jesús. Y cuando ven que estaban los apóstoles predicando y enseñando la palabra del Señor, se enojaron y estaban molestos. Y entonces fueron donde el sumo sacerdote a dar las quejas. ¿Y qué es lo que pasa? El sumo sacerdote los manda a arrestar y los mete en la cárcel. Estando en la cárcel, en la noche, llega un ángel y los liberó. Un ángel los liberó. A los apóstoles se les había ordenado específicamente que no predicaran ni enseñaran nada en el nombre de Jesús. Y esa misma noche lo liberan. ¿Y qué estaban haciendo la mañana siguiente en el mismo lugar? Predicando y enseñando la palabra de Dios, a pesar de que se les había ordenado, a pesar de que la autoridad en ese momento les dice: ustedes no pueden predicar ni enseñar la palabra. Entonces nuevamente este grupo de opositores, este grupo molesto, llega y le dice al sumo sacerdote: no es que ellos estaban en la cárcel, no es que los había metido ahí por estar predicando, véalos donde andan, otra vez en lo mismo. Entonces el sumo sacerdote los vuelve a llamar, y ya estando ahí, vamos a ver y leer Hechos 5:27, que dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Repítalo otra vez, duro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso que estaba pasando hace más de 2000 años, que habían leyes, que habían normas donde se le estaba impidiendo cumplir con la orden de Dios, hoy en día también nos pasa a nosotros. Hoy en día, en algunos momentos de nuestras vidas, no sé, hemos tenido que estar balanceando: ¿cumplo con esta ley y desobedezco a Dios? ¿O obedezco a Dios pero incumplo con esta ley, voy a tener consecuencias? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que escoger obedecer a Dios, aunque nos traiga una consecuencia que no nos guste? Pero a veces no lo hacemos así. A veces no lo hacemos así. Y la eficacia de la obediencia es como el tren de un creyente. El tren de un creyente tiene que ir siempre sobre dos rieles: la confianza en Dios y la obediencia. Así como Abraham, el padre de la fe, obediencia. Que el Señor le dice: vaya, lleve a su hijo y lo va a sacrificar. Y él fue, sabiendo que era algo difícil, algo duro, y él obedeció. Obedecer la palabra del Señor a veces trae sacrificios, como estaban los apóstoles en ese momento. Ellos, por cumplir con la palabra del Señor, estuvieron en la cárcel, fueron golpeados, fueron latigados por obedecer al Señor. Y esta mañana yo quiero dejarle 4 puntos fundamentales de por qué debemos de obedecer al Señor y cómo, obedeciendo al Señor, vamos a ser creyentes felices y victoriosos. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñito, hace poco, ¿verdad?
Y yo desobedecía. ¿Cómo pasaba uno el día cuando uno le desobedecía a los papás? Intranquilo, con miedo. Y yo estaba esperando y ahorita llegan y me van a dar. Ahorita llegan y yo ojalá y que no lleguen. Y a veces hasta se hacía uno el dormido tempranito para que no llegaran porque uno sabía que se había jalado una torta, ¿verdad? Porque habíamos desobedecido al Señor. Pero al contrario, cuando uno hacía lo que le mandaban a hacer, o que ya sea ir a limpiar o ir a, no sé, X cosa, y uno no estaba ni terminando y ya quisiera que llegaran los papás para decir, ya lo hice. Vea, y para que, y casi siempre a los que somos padres, ¿qué es lo que decimos cuando es un buen hijo? Porque es obediente. Y relacionamos un mal hijo a que es muy desobediente. Es que este muchacho no hace caso. Entonces, hay 4 puntos importantes que nosotros debemos de poner en práctica para tener ese gozo, para ver por qué es importante y la eficacia de ser obedientes. El primero, debemos revisar la razón para obedecer. Si uno no tiene una buena razón para obedecer, lo más seguro no va a obedecer. Si cualquier persona llega y le da una orden a usted que usted ni conoce, ¿usted qué va a decir? ¿Y por qué me va? ¿Por qué voy a dar la razón? ¿Quién es usted? ¿Cierto? No es a cualquiera que le vamos a obedecer, ni cualquier cosa. O porque no lo conocemos, o porque no. Si confiamos, si yo me pongo aquí de espaldas y le digo a alguno de ustedes, hey, yo me tiro, me ataja, bueno, van a tener que ser bastantes para poder atajarme, ¿verdad? Pero yo tengo que tener mucha confianza en ustedes para yo hacer eso. Si no, yo no me tiro. Entonces, la primera razón por la cual debemos obedecer es que la obediencia es un deber, y un deber que debe ser cumplido. Un deber que debe ser cumplido. Y nótese en ese mismo versículo 27, cuando los apóstoles le dicen nuevamente al sumo sacerdote y a los que estaban ahí presentes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, le dicen los apóstoles. ¿Por qué decían esto? En ese momento, el sumo sacerdote, la autoridad, le había dicho, ustedes no pueden, está prohibido hablar de Jesús, está prohibido enseñar de ese hombre. Así les dijeron. Pero los apóstoles confiaban en Dios, sabía quién era el que les daba una orden. Entonces ellos no lo dudaron en ningún momento de quién o a quién tenían que obedecer primero. A Dios. No lo dudaron. Cuando uno confía en alguien, cuando uno quiere a alguien, cuando uno ama a alguien, es lo primero. No dudamos de él. Igual nosotros en la actualidad debemos de tener eso presente cada vez que estemos en alguna situación, cada vez que nos enfrentemos a alguna situación que nos ponga a decir, ¿a quién debo de obedecer? Y memorizar, ojalá ustedes puedan subrayarlo ahí, no tanto subrayarlo en la Biblia, sino tenerlo aquí presente y aquí presente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Si yo le pregunto, ¿por qué debemos obedecer a Dios? Porque es Dios y Dios es soberano y hay que obedecerlo. Eso es lo primero, hay que obedecer al Señor. Además, si vemos en Juan 14:23, dice, Jesús contestó, el que me ama, obedece mi palabra. El que me ama, obedece mi palabra. Por eso, Dios lo amará y vendremos a vivir con él. Entonces, un sinónimo de amar al Señor es obedecerle. Obedecerle. Y volvemos al ejemplo cuando uno era pequeño, que le decía a la mamá, porque si usted que uno dice, mamá, yo la quiero, no me diga que me quiero, hágame caso. Me decían, bueno, a mí. En lugar, póngase a barrer y hágalo, porque para qué decirle, mamá, te quiero, y lo manda, y nada, yo no quiero. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros.
Estamos diciendo, Señor, yo te amo, y cantamos, qué bonito cantamos y qué bonito oramos, pero a la hora de obedecer y ponerlo en práctica no lo hacemos. Entonces Dios nos va a decir, no, no, mejor me obedece, con hechos, no solo con palabras. Entonces, amar al Señor es obedecerlo. ¿Qué es el contrario? O contrario senso, como dirían los abogados. Si usted no lo ama, desobedece. Si usted desobedece, no lo ama. Vea lo importante que es obedecer, porque es una muestra que le estamos dando a Dios de que lo amamos. En el libro de Samuel 15:22, Dios le había dado, ordenado a Saúl que hiciera una cosa específica, particular, y el rey Saúl no lo quiso hacer, hizo su propia voluntad, sus propias ideas, quiso hacer lo que a él le parecía, en contra de la voluntad de Dios. Ya sabemos que le fue mal. Entonces llega Samuel y le dice, Samuel le dijo, primero de Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Y eso era ¿por qué? Porque Samuel, además de que había desobedecido al Señor, iba en contra de la palabra del Señor, después quiso congraciarse y llevarle las mejores ofrendas, los mejores carneros, ovejitos y todo quiso hacer, y llegó al Señor como tratando de comprar o sobornar al Señor. Y no, y Dios no es así. Es primero obedecer, porque a Dios no le interesa que le demos cosas materiales, porque Él es dueño de todo. Y sí, tenemos que darle tal vez ofrendas, diezmos y las oraciones, todas esas cosas, pero a Él lo que le importa es que nosotros obedezcamos su palabra. Entonces nosotros no podemos llegar hoy en día ni a sobornarlo ni a comprar al Señor, ¿por qué no? Y vea que le dice eso, le dice en esta 1 Samuel que lo más importante es obedecer la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor. En 1 Samuel también 15:23 dice, porque como pecado es de abominación la rebelión, y como ídolos o idolatría es la obstinación. Aquí Dios está comparando la desobediencia con la idolatría y con la hechicería. Vea con lo que lo está comparando. Y a veces podemos decir, pero ¿cómo va a ser posible que sea así? La desobediencia, el estar en rebelión, porque desobedecer es ponernos en contra de Dios, estar en desobediencia nos va a poner en el mismo equipo, en el mismo lugar de Satanás. Cuando desobedecemos al Señor, estamos en el mismo equipo que Satanás, rebelándonos contra el Señor. Dios no hizo al diablo, no. Por la desobediencia y la rebelión de un ángel de luz que lo creó perfecto, se hizo diablo. Porque mucha gente cree que dice, y le pregunta a la gente, es que Dios hizo el diablo y lo hizo, y todavía la gente se lo imagina con cachos y con un rabo y con tridente, y que Dios lo hizo malo. No, el Señor no creó el diablo, el Señor no creó el mal, Él hizo un ángel de luz. Y decían que era un ángel hermoso, y un ángel inteligente, y con un montón de cosas. Era un querubín, y el más grande de ellos. Pero la desobediencia y la rebelión contra Dios lo hizo diablo. Es duro esas palabras, ¿verdad? Saber que cuando nosotros estamos desobedeciendo, cuando nosotros no cumplimos con lo que el Señor nos está mandando, nos estamos dando al otro equipo. Y hasta a mí no me gusta decirlo, pero sí, estamos con el equipo del diablo. Estamos desafiando al Señor. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, le estamos diciendo a Dios, aquí no se hace su voluntad sino la mía. Al contrario de lo que le dijo Jesús,
hágase tu voluntad y no la mía. No, cuando nosotros desobedecemos a Dios le estamos diciendo, es como darle un golpe, y decirle, no, aquí mando yo, no usted. Cuando yo estaba leyendo y estudiando y escuchando todas estas cosas y me puse a pensar, dije, Señor, esto es serio. Y desobedecer al Señor en cualquier momento, por más pequeño que sea, se puede volver grande y muy grande y apartarnos completamente de la relación de Dios. Cualquier cosita que ustedes vean pequeñita, no sé, excusas tal vez, no voy a congregarme, o voy a dejar de orar, o no voy a pedirle perdón a tal persona, o no voy a hacer esto por lo que sea. Estamos desobedeciendo a Dios. Y por eso el Señor está comparando la desobediencia con la hechicería y la idolatría. Podrían decir muchos, pero ¿por qué la idolatría? Entonces, ¿qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Tener un ídolo. ¿Y qué es tener un ídolo? ¿O qué es un ídolo? Es tener a alguien que amamos, que obedecemos y queremos antes que a Dios. Eso es un ídolo. Entonces, cuando nosotros desobedecemos al Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo algo superior a Dios, porque estamos obedeciendo esta otra cosa y a Dios no. Por eso es que no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, lo está comparando con la hechicería, idolatría. Dice que Saúl, después de estas cosas, hasta terminó yendo una hechicera ahí para consultar. Entonces vea lo que lleva el pecado a la desobediencia. Y si nosotros llegamos a entender que obedecer a Dios antes que a los hombres, vamos a saber que existe un deber que debe ser cumplido. Un deber que debe ser cumplido. Segunda, la obediencia es una deuda que debe ser pagada. También nos preguntamos, ¿cómo debe ser pagada? ¿Sí? Yo sé que van a decir mucho de esto, no, Dios pagó con su vida todos los pecados, sí, los pecados, pero la obediencia de Él debe ser pagada. ¿Y cómo? Cuando los apóstoles dicen primero, es necesario obedecer a Dios, necesitamos obedecer a Dios. Y yo me puse a pensar todo lo que Dios ha hecho por mí, lo que hizo Jesús por mí. Pónganse a pensar lo que hizo Jesús por nosotros. Vino a la tierra. Ayer que estábamos practicando lo de la hora para diciembre, vivimos eso. Lo golpearon, latigaron, lo humillaron, lo escupieron, lo blasfemaron. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Murió en una cruz. Pónganse a pensar un momento, un segundo nada más en esa parte. En cada gota que derramó el Señor de sangre por nosotros. En lo que sufrió Él sin merecerlo, por amor a nosotros. Pónganse a pensar ahí un momento. Y les pregunto, después de eso, ¿tenemos derecho a no obedecer al Señor? ¿Tenemos derecho a desobedecer a Dios? No, ¿verdad? No tenemos derecho a desobedecer al Señor. Y yo me decía, Rolando, si es que usted sí es cierto que tiene bastante lista negra, que un montón de cosas he desobedecido. Yo sé que ustedes tienen menos, pero pónganse a pensar cada uno en esas cosas que estamos desobedeciendo al Señor. Por eso decimos que es un deber que debe ser cumplido y una deuda que debe ser pagada. Como tercer punto, la obediencia es una delicia que debe ser preferida. Es algo que nosotros debemos hacer con amor. Es algo que nosotros debemos hacer después de pensar todo lo que hizo el Señor por nosotros. Nosotros tenemos que decir, no, yo quiero obedecer al Señor. Porque el Señor no nos va a agarrar el brazo a la fuerza y nos va a obligar a obedecerlo. No. Él quiere que nosotros lo hagamos por amor. Él quiere que cada uno de ustedes obedezca porque en verdad lo quiere. Como dijimos ahora en Juan, el que me ama,
me obedece. Si desobedece, no me ama. Son palabras duras. Y a veces nosotros vemos la desobediencia como algo pequeñito, y no es así. Entonces debemos aprender que obedecer nos va a traer y nos va a enseñar cuál es el verdadero gozo del cristiano. Y como hablamos ahora, les puse anteriormente el ejemplo, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos ayunando, cuando nosotros vamos y en el trabajo, en el taxi, en el carro, en cualquier lado y le hablamos a alguien de la palabra de Dios, cuando nosotros ese día hacemos esas cosas y llegamos a la noche a dormir, ¿cómo nos sentimos? En paz, felices, ¿verdad? Yo dejé un tiempo, yo antes tenía la costumbre, bueno, que viajaba en taxi esto, y yo le hablaba al taxista, y llegaba y le hablaba a todo el mundo. A veces uno pierde el primer amor. Y yo comencé a desobedecer un tiempo eso de que me daba vergüenza hablarle a alguien. Y yo estaba desobedeciendo al Señor. Porque una de las comisiones, la comisión importante que nos deja Jesús, no solo a los apóstoles, sino a cada uno de nosotros, es ir y predicar el evangelio. Y es bonito ir a otros países, pero no es necesario ir a otros países. Ahí está el vecino, ahí está su amigo en el trabajo, ahí está su amigo, ahí está su familiar. Y no lo hacemos. Y sabemos que debemos hacer y no lo hacemos. O nos da vergüenza o nos da pena. A veces hemos fallado y nos sentimos mal porque comienza el diablo. No, usted es un pecador. No, Rolando, usted falló, ¿qué le van a hacer caso? No, X, ustedes fallaron, usted tiene este pecado, ¿cómo se va a parar a hablar? No, acuérdate que el Señor, ¿por quién vino? ¿Por los sanos o por los enfermos? Por los que lo necesitaban a Él. Ese es el amor y la misericordia tan grande que tiene el Señor para con nosotros. Que Él nos ama, dice que Él nos amó primero. Debemos ser obedientes. Porque el ser obedientes va de la mano con el gozo. Y volviendo a la parte de que estamos hablando de Hechos, ya vimos que fueron primeramente encarcelados los apóstoles, los liberaron en la noche, inmediatamente en la mañana vuelven a predicar, vuelven a enseñar y los vuelven a traer. Ahí los azotan y los advierten. Y vea lo que dice Hechos 5:41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. ¿Gozosos por qué? De haber sido tenidos por dignos de parecer ofrenda por causa de ¿quién? De su nombre. Aquí, gracias a Dios, tenemos esa libertad de que podemos ir a hablarle de Dios sin miedo. Y no lo hacemos porque nos da vergüenza o nos da miedo. ¿Y cuántos van a ir a otros países arriesgando sus vidas por predicar la palabra del Señor? Y nosotros tenemos la oportunidad aquí y no lo hacemos. Y a veces decimos, yo quiero irme a X país, yo quiero irme a otro país, pero no, y no le habla al vecino. Entonces, qué bonito es saber que nosotros, por obedecer al Señor, nos podría pasar algo así. Ojalá que no, pero es un riesgo, porque estamos en un mundo que no es de Él. Nosotros somos apartados para Él. Estamos en un mundo que ¿quién nos gobierna? Satanás gobierna este mundo. Y ustedes ven como hoy las reglas cada día es más en contra de la palabra de Dios, que el aborto, que esto, que lo otro, todo es en contra de la palabra del Señor. Y a veces lo ponen en una encrucijada, o lo hago y para cumplir esta ley me salvo aquí, pero pierdo a Dios. O obedezco al Señor y puedo tener una consecuencia. Dice que es mejor perder nuestra vida antes de que perder la vida eterna, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, si nosotros estamos con gozo, vamos a entender que la obediencia
no es como la mentira del diablo, que obedecer al Señor nos va a traer siempre miseria y dolor y esto, no, nos va a traer gozo. La palabra del Señor dice que los mandamientos no son gravosos. ¿Por qué nosotros a veces no obedecemos al Señor? Ni entendemos por qué en obedecerle hay gozo. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Porque no obedecemos a Dios. Y qué difícil cuando nos estamos en X situación de nuestras vidas y queremos que se haga nuestra voluntad. Y nosotros le decimos, Señor, yo confío en usted, que Señor Padre Santo, que lo alivio, que me dé un trabajo. Y a los 3 minutos ya queremos ver cómo nosotros solucionamos ese problema. Entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? La confianza y la obediencia, como dijimos anteriormente, son los rieles que debe ir el creyente en ese tren, y no separarse nunca. Obedecer es amar a Dios, ya vimos. Y si nosotros no salimos de esos rieles, nos descarrilamos como cualquier tren y vendrá el montón de consecuencias. Y como cuarta, la obediencia es una decisión que nosotros debemos de poner en práctica. Que nosotros debemos poner en práctica. Nosotros vamos a decidir si obedecemos o no. Y Dios va a permitir que usted desobedezca o no. Él no va a perder la soberanía porque usted desobedezca. Pero como dijimos anteriormente, Dios no nos tuerce el brazo. Tenemos libre albedrío. Tanto nos ama el Señor que le dice, usted decida. Y volvemos al mismo ejemplo. Mamá le decía a uno, mamá, ¿puedo ir? Ya yo dije que no. Usted va si quiere. Ah, pero sí me deja. Ya usted sabe. Así estamos a veces con Dios. Señor, ¿puedo hacerlo? Ya sabemos que no se puede. Y Señor, yo puedo. ¿Y qué dice Dios? Usted decide, aquí está. Usted ya. Sí, pero solo es un ratito, solo esto. ¿No? Me acuerdo una vez que iba a ir a jugar y mi mamá me dice, no vaya a jugar, tiene que hacer esto. No, mamá, si solo voy a ir un rato, que no vaya. Vea que después le pasa algo. Que no, mamá, que me va a pasar nada. 300 metros de la casa, caminando en la calle, me fui a un hueco y se me puso el tobillo así, vaya para la casa. ¿Verdad? A veces el Señor permite que nos pase esas cosas. Y no es que nos está torciendo el brazo para obedecer a la fuerza, no. Es porque estamos en lo mismo. Señor, yo puedo, ¿verdad que sí? Que no. Bueno, usted ya sabe, cada uno de nosotros sabemos la consecuencia por el acto que queremos hacer o no. Tenemos el Espíritu Santo que nos va a decir eso es bueno y eso es malo. Y hay muchas personas que no sé si ustedes los han escuchado. Ah, no, es que esa es la voluntad de Dios. Es que si es la voluntad de Dios, yo dejo de tomar o fumar. Si es la voluntad de Dios que venga a la iglesia todos los domingos, es la voluntad de Dios. Y todo es por voluntad de Dios. Mentiras. Es mentiras. ¿Ustedes creen que si se estuviera cumpliendo la voluntad de Dios hoy en día habrían guerras? No. Homicidios. No. Violencia. No. Mentiras. No. Porque no se está haciendo la voluntad de Dios. Se está haciendo la voluntad del hombre que tiene libre albedrío. Dios quiere paz para nosotros. Dios quiere que nos vaya bien. Y Él nos prometió que nos puede ir bien. Él no prometió riquezas como mucha gente dice. Ah, es que si usted sigue al Señor se va a hacer millonario y que va a tener. No, Él lo que nos promete es que no le va a faltar el pan de cada día. Y la única riqueza que Él nos promete es que si usted obedece, si usted ama al Señor, si usted acepta al Señor, ¿qué vamos a tener? Vida eterna. Eso que ya en su santa voluntad el Señor diga, bueno, hey, Rolando, usted sea millonario. Señor, escucha, ¿no? Se va a hacer millonario. ¿Ah? Pero allá por si Él quiere, o a cada uno de nosotros. Pero no, es porque nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor siempre, no importa las circunstancias. Hay veces están pasando cosas en nuestras vidas y han pasado cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque desobedecemos. Porque ya sabíamos que no era la palabra,
lo que Dios nos había dicho, pero no voy a jugármela, y tal vez llego después y ofrendo más, Dios me perdona. O si yo hago esto de más, como que dice el que empata y reza 2 veces, empata, algo así por ahí, ¿verdad? Algo por ahí, decía Chapulín, la idea es esa. Pero no, hermanos, en verdad, cuando yo estaba, como le digo anterior, leyendo eso y me estaba viendo el espejo, digo, ¡ay, Señor! ¿Cómo he metido las patas? Hasta me da vergüenza. Cuando yo mismo me hice el examen, me hice la pregunta, ¿qué montón de cosas tengo que debo obedecer? Y ya para terminar, hermano, yo quiero que en este momento cierren sus ojos un momento, nada más ahí. Y en verdad piense, qué cosas, por más pequeñas que usted crea que es, que el Señor quiere que usted haga y no ha hecho. ¿Qué cosa es eso que el Señor le ha dicho? Marcus, haga. Maricel, Iris, don Luis, y cada uno de ustedes, que día a día el Señor le dice, obedezca, yo te amo mucho y yo quiero que te vaya bien, pero solo obedézcame, confía en mí. ¿Hay algo ahí? Ahí sin abrir los ojos, levante la mano que tenga algo que cree que el Señor le está ordenando hacer y no ha hecho. Yo voy a levantarle y pongo un paso aquí al frente y digo, yo, Señor. Alguien está ahí diciendo, Señor, yo estoy desobedeciendo en algo, o yo quiero seguir obedeciéndote, Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor Padre Celestial, a amarte, y no solo amarte con palabras, sino con hechos, obedeciéndote. Bendito sea, Señor, por esta oportunidad que me das hoy, de que me recuerdes estas cosas. Yo le digo, Señor, gracias por este pasaje, por esta parte que me diste para poder compartirla. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta mañana, que tú conoces nuestros corazones, Señor, que nos perdones por cada una de esas cosas que te hemos fallado, Señor. Que nos perdones, Señor, porque hemos desobedecido muchas veces. Y que ya hoy sabemos que no hay una desobediencia pequeñita. Y no queremos estar apartados de ti, porque o estamos contigo o no estamos. Dice el Señor que fríos o calientes, tibios los vomitaré. Entonces hay que obedecer. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos protejas y nos ayudes siempre a buscar más de ti, a orar, a leer tu palabra, a testificar con nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día tan hermoso, y te pedimos por cada uno de los que están aquí presentes, por los que no pudieron venir, para que nos ayudes a crecer como familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.